Vamos a las presentaciones del doctor Agustín Merlo. Es abogado recibido en la Universidad Nacional del Sur, magíster en Derecho del Trabajo y Relaciones Internacionales por la Universidad 3 de Febrero, especialista en Derecho Procesal Civil por la Universidad de Buenos Aires, socio del estudio jurídico Omasian Camelún, Albrieu, Aisicovich Merlo y Asociados, profesor de nivel terciario en carreras de Relaciones Laborales y Administración de Empresas. Bueno, el tema a abordar por el doctor es el de enfermedades inculpables, la problemática y el tratamiento en la región. Bueno, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos por estar acá una mañana fresca de sábado. Que bueno, ya hay mucho que decir. Y bueno, gracias al Colegio de Abogados y al Instituto de Derecho Laboral, Facundo, Pablo, por darme la oportunidad de estar acá. Y bueno, ya comenzando con el tema, me pareció un tema interesante no solo por la reforma reciente de la Ley de Modernización Laboral. Si me dan la licencia, yo prefiero pararme, voy caminando. Es un tema interesante porque una mala interpretación, una mala aplicación de estas normas conduce a un resultado parecido a lo que acaba de explicar el doctor Acep. De hecho, es uno de los supuestos que termina de derivar en un abandono de trabajo. Y no solamente en esto, puede ser en un despido con causa, en descuentos salariales hacia el trabajador, que ahora vamos a ver si están justificados o no. Pero lo más preocupante es justamente cuando una discrepancia en la licencia que prescribe el facultativo, el médico del trabajador, contra el criterio que tiene el médico del empleador, conduce a una ruptura del vínculo. Cuando planteé este tema y empecé a conversar con algunos actores de la zona, con algunos jueces, con algunos abogados, justamente los integrantes de los tribunales, con los jueces de los tribunales unipersonales, me manifestaban su interés. Dicen, nosotros vemos un problema cocinado, vemos un tema que llega acá ya con un despido consumado y tenemos que decidir si el despido estuvo bien hecho o no. Y lo interesante es ver si tenemos otras alternativas que no sean el despido para poder zanjar esta cuestión. Hasta la reforma de la Ley de Modernización Laboral, digo Ley de Modernización Laboral para que se entienda de cuál de las leyes estoy hablando. En realidad no me gusta, que me conocen y no me gusta decir nombre de las leyes tienen números, no tienen nombres. Pero bueno, más allá de eso, hasta la reforma de la ley, no había ni siquiera un indicio de procedimiento o una punta de ovillo como para empezar a hilar. Y ahora la hay, y eso hay que conjugarlo, creo yo, con alguna cuestión procesal ya de nuestras jurisdicciones. Bien. Los conflictos, ¿dónde se suelen dar? Yo anoté algunos casos, algunos supuestos que me ha dado la experiencia, la práctica. No significa que sean completos, sino que puede haber otros. Quizá ustedes nos pueden aportar alguno, pero suele haber conflictos en cuanto a la existencia de la dolencia. Es decir, que el trabajador manifieste, digo, yo tengo X dolencia, no puedo ir a trabajar, con certificado, sin certificado, eso ya después lo veremos. Y el empleador cuestione la existencia misma de la dolencia, o en la extensión de la licencia. Tengo una licencia de largo tratamiento, el empleador dice no, esa licencia es por menos tiempo. O en cuanto a la especialidad médica, en cuanto a si un determinado profesional de la medicina puede extender licencia por alguna dolencia. Particularmente se ven conflictos en casos de licencias psiquiátricas y psicológicas. Respecto a las licencias psiquiátricas, noto en la experiencia un incremento en el último tiempo en licencias psiquiátricas. Y respecto a las licencias psicológicas, es un tema que ya viene discutiéndose hace rato, si los psicólogos pueden o no prescribir reposo. La verdad que a mi criterio, a mi gusto, ni la norma de ejercicio profesional ni la nacional, ni la de Río Negro, que es la 972, o la de Neuquén, 1694, no me alcanzan a dar, a mi criterio, una pauta que sí, el psicólogo lo puede hacer. La jurisprudencia tengo que reconocer que hay jurisprudencia y fallos de Neuquén, que después les puedo facilitar,
citar, que reconocen la facultad del psicólogo. Hay fallos acá también de la Cámara de Cipolletti que reconocen también esa facultad. No obstante, tengo que señalar, Cámara de Cipolletti, que ha habido algún cambio por ahí de criterio que después fue dejado de lado por el Supremo Tribunal de Justicia, si bien no era el tema central, el tema Ramírez contra Comahue, por orden del fallo. Fue dejado sin efecto esa sentencia y después no se volvió a tocar el tema en la nueva sentencia. Pero bueno, como para analizar, en principio hay criterios jurisprudenciales acá en la zona y a nivel país que avalan esta posibilidad. Y acá se suelen plantear entonces las controversias entre el trabajador y los empleadores. ¿Qué herramientas teníamos hasta antes de la reforma? Bueno, o que se impulse una junta médica privada, así que tengamos certificado o aviso de la ausencia por parte del trabajador, el control médico del empleador que dice no estoy de acuerdo. Una alternativa era formar una junta médica privada con otros profesionales que no hayan sido los que intervinieron antes para que puedan dirimir la cuestión. El problema está en que, punto uno, esta junta médica por lo general era formada por el empleador o por los facultativos asignados por el empleador, con lo cual la objetividad o la imparcialidad era de dudosa validez. No se garantizaba tampoco la intervención del médico que designara el trabajador como de su confianza, con lo cual no era una solución o no es una solución que termine de garantizar una resolución del conflicto. Y la otra posibilidad es la de iniciar una acción judicial. Tenemos a mano las acciones declarativas de certeza, en la cual podríamos llegar a fundar un pedido hacia el organismo de justicia para que designe un perito médico, si es que no lo tienen dentro de su cuerpo, y que ese perito termine de decidir la cuestión. El tema está con las acciones judiciales y que no deja de ser una acción judicial con todos sus requisitos, con además la lógica de demora que tiene el procedimiento, un proceso judicial, no deja de ser un proceso que hay que bilateralizar, demanda, contestación. Ha habido casos incluso, como lo anoté allí, en los cuales se rechaza por improcedente, por improponible la demanda con fundamento en el artículo 337 del Código Procesal Civil y Comercial, que después se ha dado, curiosamente, los casos que yo he seguido, después, instancias posteriores, se recurre, quizá un organismo superior termina de decir, no, hay que darle procedencia a esta acción porque hay una discusión, hay una controversia, el juez puede entrar a conocer y paradójicamente cuando vuelve el expediente a primera instancia o a la instancia de origen, las partes manifiestan, no, ya llegamos a un acuerdo, ya se desvinculó el trabajador, ya esto es abstracto, y termina todo en una providencia de diga si está desistiendo de la acción o no. Con lo cual tampoco, si bien es y sigue siendo una herramienta posible, tampoco podía dar una solución o garantizar una solución rápida. Y acá tenemos, entonces yo traje para comparar cómo fue la cuestión, cómo evolucionó con la reforma laboral, la reforma de modernización laboral. Me tomo la licencia porque sé que hay estudiantes de grado, de acotar brevemente que el artículo 208, que es el que da inicio a todo este título de la Ley de Contrato de Trabajo, no fue modificado, sigue vigente, sigue estableciendo los mismos plazos, sigue hablando de una enfermedad inculpable, pero estuvo dentro del proyecto de reforma, estuvo en el anteproyecto, finalmente fue quitado por, no me acuerdo cuál de las cámaras, pero fue quitado. Cambiaba algunos términos porque ya dejaba de hablar de enfermedad inculpable y hablaba de una enfermedad que no, o un accidente que no se haya producido en el ámbito de trabajo. Después hacía una distinción sobre si ese siniestro se había producido con o sin intervención activa de la parte trabajadora. Entonces hubiésemos zanjado un poco la discusión de qué es esto de inculpable, a ver si es culpa grave, culpa leve, en fin. Hubiésemos salido de ese problema. Lo cierto es que el artículo 208 sigue hablando de enfermedad inculpable, sigue estableciendo los plazos de licencia que conocemos, 3, 6 o 12 meses, según el caso y según los parámetros que así se establecen. El artículo 209 sí tuvo una modificación. El 209 es aquel artículo que pone en carga
cabeza del trabajador la carga de dar aviso al empleador dentro de la primera jornada de incapacitación de justamente esto, es decir, no puedo ir a trabajar. ¿Cuál fue el agregado? Bueno, antes, en la versión anterior, el 209 mencionaba que en caso que haya sido imposible dar ese aviso, luego la licencia iba a estar justificada si el trabajador acreditaba la imposibilidad justamente de dar el aviso. Se remarca ahora, en la nueva redacción, que no solamente tiene que estar acreditada de forma insalvable la existencia de la dolencia, sino también la existencia de la imposibilidad de dar aviso. Es decir, le ponemos una nueva carga, una carga mayor al trabajador. Hay que acreditar, pasa uno a saber por qué medio, que el trabajador no pudo dar aviso. La verdad que en el año 2026, con WhatsApp, Facebook, Instagram y un montón de medios de comunicación y de contacto, se me hace difícil pensar una forma en la cual el trabajador no hubiese podido dar aviso, salvo que hubiese estado en terapia intensiva. No sé, la verdad que es algo que vamos a tener que ver con la casuística, ¿sí? Pero está esa carga, tampoco se dice cómo tiene que acreditar el trabajador, en qué momento, pero la carga está si es que no pudo dar aviso. Después, como sabemos, en la realidad de los hechos puede pasar de todo, con lo cual habrá que ir viendo caso a caso. Y en lo que aquí interesa, se modificó el artículo 210. El 210 es el que establecía a secas una obligación de someterse, una obligación del trabajador de someterse al control del facultativo del empleador. Esta obligación la sigue manteniendo, ahora pasa a ser el segundo párrafo. El texto anterior es este que están viendo acá. El trabajador está obligado a someterse al control que se efectúe por el facultativo designado por el empleador. El facultativo, valga decir, el médico, ¿sí? Si fuésemos todos kelsenianos puros, nos dolería un poco la cabeza con esta norma porque nos estaría faltando la consecuencia, por no decir la sanción. Si alguien tiene la obligación de, bueno, ¿qué pasa si no lo hago? Y acá también es otro de los problemas que teníamos con esta cuestión. ¿Qué pasa si el trabajador se niega a someterse o se somete y no ayuda al control, o es una mera presencia formal y no colabora con el procedimiento para controlarlo? Ahora voy a volver igual sobre este tema, con lo cual, bueno, ahí la teoría me hace un poco de agua. Y ahora el artículo 210 es bastante más largo. Eso que yo acabo de mostrar queda así, es la parte que está señalada en rojo. El trabajador sigue estando obligado a someterse al control, pero ya pasa a ser el segundo párrafo y ahora se agrega, como primer párrafo, una obligación de presentar certificados médicos por parte del trabajador para justificar las inasistencias. Cuestión, ¿es obligatorio presentar el certificado médico? El 209 me sigue diciendo que tengo que dar aviso, con lo cual no sé si es requisito para acceder al salario el presentar el certificado médico. Primera cuestión que puede llegar a traer alguna discusión. Se listan allí algunos requisitos. Para el certificado médico. Tiene que ser firmado por medios electrónicos, expedido por profesionales médicos, y tiene que indicar diagnóstico, tratamiento y cantidad de días de reposo. Tampoco dice la norma qué pasa si me falta alguno de estos requisitos. Si me dice reposo pero no tiene el diagnóstico, que es un caso que suele suceder, bueno, habrá que ver también qué sucede. Y si no estoy está firmado holográficamente, que no vale, el médico sí sigue existiendo, está ahí, la dolencia está. Bueno, habrá que ver qué sucede allí. Y en lo que aquí interesa viene el tercer párrafo. Este párrafo que no estaba antes y que establece que en caso de discrepancia insalvable entre el diagnóstico inicial y el control médico realizado por el empleador, se podrá recurrir a una junta médica en institución oficial o a un dictamen en institutos públicos o privados. Primer punto, se habla de una discrepancia insalvable, es decir, el desacuerdo tiene que ser total, absoluto, infranqueable y irreconciliable. Me cuesta trabajo pensar en algún desacuerdo por el
sistema de licencia médica que sea salvable. La verdad que no se me ocurre algún ejemplo. Lo mismo habrá que ver en la realidad de los hechos que pasa. Capaz que la realidad me lleva puesto y me muestra algún caso en el cual eso es salvable. Bueno, la verdad que insalvable me cuesta pensar que haya alguna excepción. Y ahí establece la posibilidad de recurrir a una junta médica en institución oficial en las jurisdicciones en las que la autoridad administrativa hubiera habilitado esta opción. Y en Río Negro ya teníamos esta opción. Ya en el año 2019, con el decreto 728, se había establecido un convenio de colaboración entre el Cuerpo Médico Forense y la Secretaría de Trabajo para poner a disposición de los justiciables un procedimiento para dirimir esta cuestión. La verdad que tiene muy poca difusión este procedimiento, muy poco conocido, a tal punto que incluso me costó encontrar fácilmente la normativa. La encontré, finalmente pude acceder, después por intermedio del colegio la podemos poner a disposición, porque está interesante ese procedimiento. En el año 2024, a raíz de esto, se dictó la resolución 3911, la dicta la Secretaría de Trabajo de la provincia de Río Negro, que es la que más o menos acota este procedimiento, más o menos establece las reglas de juego y lo asimila a un procedimiento de reclamo por un conflicto individual de trabajo, como el que tenemos el que usamos en la ley 5.255. Bueno, ahora que se modificó la ley de la Secretaría de Trabajo, no salió promulgada todavía, así que no sé el número que va a tener la nueva norma, pero el procedimiento es similar. Tenemos un inicio de procedimiento que puede ser solicitado por ambas partes. La resolución lo pone a disposición de las dos partes. Por ahí la creencia general es que solamente lo puede pedir el empleador o que está en cabeza de él. No, la verdad que lo puede pedir el trabajador. Me ha tocado también casos en los cuales lo pidió el trabajador, después no llegó a ningún puerto, pero está la posibilidad. Se garantiza, se forma todo un expediente digital. Se garantiza así que tiene que haber patrocinio letrado para el trabajador, y si no se lo puede proveer, obviamente tiene el patrocinio letrado gratuito del organismo administrativo, y manda a una primera instancia de conciliación. Acá, cuando empezamos a hablar de conciliación, ya me hace algún ruido y técnicamente también se me empieza a complicar. Me cuesta trabajo pensar en una conciliación en materia de salud. No estamos hablando de una cuestión patrimonial, estamos hablando de si una dolencia existe o no existe, con lo cual una conciliación que técnicamente es un advenimiento entre deudor y acreedor, en el cual ambas partes o una cede para llegar a un acuerdo, me cuesta trabajo pensar cómo podría el trabajador ceder en su pretensión en favor del empleador, con lo cual creo que en todo caso habría que pensar eso. El único que podría ceder es el empleador y decir, bueno, sí, convalido la licencia médica, pero la verdad que después que el trabajador diga, no, vuelvo mañana a trabajar con fractura tibia peroné y todo, se me pone un poco complicado de justificar. Pero bueno, la instancia está. ¿Qué es lo que se busca acá? Que las dos partes presten su conformidad para someter la cuestión al control del cuerpo médico forense en el ámbito del Poder Judicial. Es decir, que intervenga el cuerpo médico forense, que examine al trabajador y que se expida sobre la existencia o no de la dolencia o sobre la extensión de la licencia médica. Prestada esta conformidad, se elevan las actuaciones al cuerpo médico forense, que se va finalmente a expedir. Aclara la resolución, y bueno, agradezco que se haya hablado acá en las jornadas previas de los principios del derecho al trabajo, porque me omite considerar el principio de buena fe. Aclara la resolución que se puede considerar una violación del principio de buena fe la falta de sometimiento o la falta de conformidad para someter la cuestión al conocimiento del cuerpo médico forense. Y luego de esto el cuerpo médico forense emite un dictamen médico, va a decirlo, va a dar su parecer, y la resolución manda a fijar una nueva audiencia de conciliación entre las partes. Acá es donde más ruido me hace el tema de conciliación, porque si el cuerpo médico forense convalida la licencia médica, es decir, sí, cierto, existe, el tratamiento está bien, el periodo de extensión está bien, la verdad que no veo mucha conciliación, más que vaya el empleador y diga, sí, listo, acato. Y si es la situación inversa, también me hace algún ruido, y
también agradezco que hayamos hablado de cosas juzgadas administrativas, porque no le podemos dar a este procedimiento, el carácter de cosas, no podemos pensar que de acá va a surgir una decisión. Primero, porque no está expuesto así en la norma. Segundo, porque estaríamos constituyendo una especie de tribunal administrativo y ya nos cansamos de hablar y de escuchar hablar sobre tribunales administrativos y la posibilidad de control judicial posterior. Quizás sería una posibilidad, no está regulado así en la norma, habría que ver y habría que detallar muy puntualmente y delinear ese procedimiento. Pero así es como está regulado en la norma. Este procedimiento existe, está operativo. En mi experiencia se han convalidado las licencias. Según me dicen en otras jurisdicciones, en Roca, por ejemplo, cuando pregunté, me dice la delegada que ellos juran a fuerza de cédula, porque una vez que se inicia el procedimiento, llega la cédula, la otra parte cesa, sea el empleador, sea el trabajador. Si es el trabajador, mágicamente aparece el alta médica, y si es el empleador, generalmente cesa con su pretensión. No me consta a mí eso en Cipretti lo hemos hecho, lo hemos sometido, y por lo general el cuerpo médico forense convalida la licencia. También tenemos otras herramientas. Ya dije, la acción declarativa de certeza, que se puede llevar adelante. Me quedó dando vueltas en la cabeza con la exposición de la doctora Clerici el otro día, si podríamos intentar una medida autosatisfactiva, ¿sí? Cuando se plantea el conflicto, quizá es una posibilidad. Veo un poco difícil que lo haga el empleador, pero sí que lo haga el trabajador cuando se plantea el conflicto. ¿Cuál es la situación? Generalmente se produce una discrepancia y el trabajador ve enseguida mermar su ingreso. ¿Qué es lo que tiende a hacer el empleador? Bueno, considero que las faltas son injustificadas porque mi médico dice que vos podés volver a trabajar. Y la verdad es que ninguna parte de la norma que acabamos de poner allí dice que la negativa a someterse al control médico acarrea con sí la pérdida del salario, que es una cuestión que se ve recurrentemente. Algún sector doctrinario entiende que sí, que se puede perder el salario por negarse a someterse al procedimiento. Otro sector dice que no. Ackerman, con alguna crítica que por ahí no comparto, pero con apoyo en el 131 de la Ley de Contrato de Trabajo, me dice no es una deducción admitida. Acá vuelvo al tema de los principios. Si el único requisito para acceder al salario, establece el 209, es dar aviso o presentar el certificado, si el único requisito es ese, después tendríamos que buscar con los principios del derecho, y tenemos que irnos al 11. El 11 me dice que tengo que resolver con los principios del derecho al trabajo, el trabajador como sujeto preferente de tutela, y justamente la remuneración como tutela particular. No es una posibilidad la de descontar salario automáticamente por la negativa a someterse al control médico. Quizás se podría fundar una cuestión disciplinaria con fundamento en el 67, como mencionaba Juez. Sí, ahí sí podría ser. Incluso ha habido casos en los cuales se ha llegado al despido con causa, convalidado luego en sede judicial. Pero ese es el estado que tenemos ahora. No existe en la provincia de Neuquén un procedimiento administrativo similar, pero sé que se está trabajando en algo parecido a lo que hay en Río Negro, lo cual sería bienvenido. En suma, no tenemos la ley 27.802 trae una ayuda más, trae un plus con lo que ya teníamos antes en el artículo 210, nos da una punta de cómo encauzar el problema, nos da la posibilidad de pedir una junta médica o pedir la intervención de institutos privados o públicos de reconocida trayectoria, que también tienen el mismo pero, lo va a solventar el empleador, con lo cual objetividad por lo menos de dudosa procedencia. Pero en tanto en cuanto haya partes que hagan uso de los principios del derecho al trabajo, creo que este procedimiento puede llegar, si bien es totalmente perfectible, hay que hacerle un montón de ajustes de tuerca, quizás por acá tendríamos alguna punta de solución. Ayer se me ocurría otra, cuando lo escuchaba
creo que era el doctor Carcavallo que hablaba del tema de seguros, o que lo mencionó. ¿Cuál es lo que pasa en la cabeza del empleador cuando hay un certificado médico o una discrepancia? En la cabeza del empleador pasa: esto me sale caro. Sale más caro tener un trabajador que se accidenta jugando al fútbol el fin de semana, un tema inculpable, que un trabajador que se accidenta en el lugar de trabajo. Porque si se accidenta en el lugar de trabajo, tenemos una ley de riesgo de trabajo, tenemos una aseguradora, estamos pagando una prima todos los meses, y por 2 años no lo veo y es problema del RT, y si no puede volver a trabajar también es problema del RT, y en todo caso veré qué pasa después. Pero si se accidenta en forma que no tiene nada que ver con el trabajo, sale caro. Para grandes empresas, bueno, la aguja no se va a mover. El problema es que no todos son grandes empresas y ahí viene el conflicto. Quizá pensar en algún tipo de seguro también podría ser alguna solución. También habría que pensarlo muy bien y detallarlo de forma acabada para que justamente no haya perjuicio para ninguna de las partes. Bueno, les agradezco un montón la atención. Bueno, no sé si alguno tiene una pregunta para hacer. Como para colaborarte en las posibilidades de esto que decías, no se me ocurre cómo conciliar. Desde nuestra experiencia, a veces con un cambio de sector, una readecuación de tareas, teletrabajo, podemos sortear una incapacidad temporaria para prestar el débito, porque puede ser que vos no puedas hacer este trabajo, pero sí otro, o en otro sector. En las psiquiátricas también pasa mucho a raíz de algún tipo de conflicto, que bueno, en una empresa grande se puede reubicar, como para pensar en esa hipótesis, ¿no? Y con respecto, ahora sí la pregunta. Tengo mucha inquietud con respecto a la reforma del 210. La aclaraste porque no había pensado en el 29, que digo, bueno, sí, yo estoy dando aviso, pero el 210 colisiona un poco con la práctica médica. Nosotros seguimos recibiendo los certificados en papel como pacientes. Entonces, me pregunto, en el caso de que estamos teniendo ya discrepancias en los intercambios telegráficos, con respecto a la exigencia justamente de que la prescripción sea digital, y fíjate que dice tratamiento. ¿Qué interpretación haces vos con respecto al tratamiento que debe indicar la prescripción médica de reposo? ¿Viste que dice reposo, diagnóstico, tratamiento, etcétera? Vos recién decías, puede ser que no tenga diagnóstico. Para mí diagnóstico lo tiene siempre en la práctica, pero el tratamiento no, porque ¿cuál es el tratamiento? Para mí el tratamiento es el reposo. Yo entiendo que lo que apunta el 210 es, hay que entender el contexto, ¿no? ¿Cuál fue el sentido de esta reforma? Alguien decía en estos días justamente que la reforma ponía palabritas, sacaba de acuerdo a, no sé si dijo la ideología o cómo se mencionó. Yo creo que apunta a poner un nuevo obstáculo, si se quiere, para convalidar esa licencia. Yo creo que cuando dice tratamiento, entiendo que se puede comprender como, bueno, sí, tratamiento es el reposo, pero entiendo que se está buscando ver, bueno, cuáles son las medidas positivas o activas para contrarrestar esa incapacidad que vos tenés. Entiendo que se puede poner, sí, el tratamiento es el reposo, pero si fuese otra, me da la impresión que así como está redactado, se busca decir, bueno, el paciente tiene fractura de tibia peroné, el tratamiento es que está enyesado, tiene que quedar con la pierna levantada durante 2 meses, no sé. Y de ahí para arriba. Me da esa impresión, sí. Igual concuerdo con vos con que sí, el tratamiento es el reposo. Sí, en realidad por ahí también pensar, bueno, obviamente esto depende mucho de la casuística, ¿no? Pero también el trabajador no necesariamente no quiere volver a trabajar, y muchas veces la inculpable es una solución de muy corto plazo, sobre todo en personal con muy poca antigüedad o sin cargas de familia, sobre todo en una lesión que tiene un horizonte largo de tratamiento. Por eso te decía la posibilidad del teletrabajo o de prestar el débito de alguna forma. Mi preocupación es,
si yo incumplo el 210, ese control, ¿cómo lo ejerzo, por ejemplo, en sede judicial? Porque en la práctica el intercambio es, no me gusta tu certificado, y yo le digo, bueno, es el que me dio mi médico, estoy a disposición para el control médico. Yo soy la abogada de Ramírez contra Comahue. ¿Por qué? O sea, nosotros no tenemos facultades ni medios para que el trabajador busque otra opinión médica, ¿entendés? O sea, a veces es el médico que le proporcionó la obra social y da los certificados en papel. Y ese control, ¿quién lo hace? El día de mañana, cuando hagamos la valoración de la causal de despido, me parece que eso se lleva puesto todos los principios de protección que tienen que primar, y sobre todo esto, porque estaba a disposición para justamente. Y la última, y esta es de opinión para vos. Cualquier control tiene que poder hacer el empleador. Como cualquier control. Por ejemplo, yo tengo un certificado de 30 días. ¿Me lo podés citar a control médico 3 veces por semana? La doctrina de jurisprudencia entiende que el empleador puede ejercer el control cuantas veces considere necesario. Siempre dentro de los límites, que no sea invasivo, ni quiera cambiar el tratamiento, etcétera, todo lo que ya sabemos. Pero la doctrina de jurisprudencia entiende que el control puede ejercerse en cuantas veces considere el empleador necesario. Dentro de un certificado médico. O sea, yo tengo 30 días y me puedo citar 3 veces por semana. La verdad, es carísimo, ¿no? Pero totalmente de acuerdo, más cuando el empleador no tiene un servicio médico incorporado a la empresa. Sabemos que la obligación es de 150 trabajadores para arriba. La mayoría de las empresas tienen menos de 150 trabajadores, con lo cual me imagino que contratar a un médico para que vaya a ver in situ al trabajador o la consulta médica es carísimo, pero no hay ninguna restricción para eso. Bueno, muchísimas gracias, Por buenísima favor, la exposición. gracias. Bueno, no sé si hay más preguntas. Bueno, Agustín, gracias por tu disertación, te felicito. Gracias. Un par de consideraciones y alguna inquietud. Sí, la consideración, ratificar lo que ayer nos decía Esteban Carcavallo, vos mencionás, este sistema es de 1934, digamos, una locura. Esto nació cuando no había ninguna protección frente a la enfermedad inculpable, se perdía el salario y no se pensaba en el sistema de seguridad social. Se perdió una oportunidad con la reforma en no instrumentarlo como subsistema de la seguridad social. El problema de raíz es ese, y todos estos son parches, sin ninguna duda. Dos o tres consideraciones de mi inquietud. La primera de orden generalista, la segunda, y a lo que vos señalabas del certificado, bueno, creo que la norma es clara, el empleador es claro, el certificado en papel no sirve. Hoy hay normas, ¿no? Como decía Ross, cuando el legislador habla, el intérprete debe capitular. Y me parece razonable porque debemos reconocer que ha habido situaciones de fraude, de abusos, de profesionales de la salud que lamentablemente se prestan a cuestiones no santas con extensión de certificados. Ahora, en cuanto a la obligación, ¿no?, que vos lo planteaste, Agustín, de el trabajador aportar o no certificado médico que indique el reposo, el diagnóstico, la dolencia. Uno lee el 2.9 y comparto lo que vos decís. El 2.9 dice que solo hay que dar aviso, y nada más que dar aviso. Ahora, yo creo que va a tener que ver con el tipo de afección. Si una persona sufre un accidente culpable que le amputan las dos piernas, evidentemente no es discutido si tiene que entregar el certificado o no. No puede trabajar al otro día, eso está claro. Ahora, si una persona tiene una dolencia psiquiátrica, una depresión, crisis de ansiedad, no puede, me parece, por sí mismo decidir no puedo trabajar. Solo va a estar eximido del deber de trabajar si un facultativo lo ordena. Empezando ahí es exigible que el certificado. Ackerman, como bien vos señalaste, Ackerman dice que no es exigible, Ackerman dice que solo tiene que dar aviso. Bueno, yo no lo comparto, me parece que tiene que ver con el tipo de dolencia. La última consideración, la norma dice podrá. Por lo tanto, si la afección, de nuevo, es gravísima desde el punto de vista del trabajador, de lo que le indica a su profesional, en este caso su profesional letrado que lo asiste, y tiene claro que no puede trabajar, y el empleador discrepa y quiere ir a la junta médica, no dice deberá, dice podrá, dice podrá.
que su trabajador, si le dejan de pagar el salario, entiendo que puede considerarse un periodo de despedido y va a estar, por supuesto, expuesto a lo que luego diga un juez. Y acá viene el problema, ¿no? En el ex post, este sistema, como nos acaba de describir de Río Negro, no sé cuánto demora en tener esta primera intervención médica. En las primeras experiencias en la Ciudad de Buenos Aires, ya lo hablábamos en una mesa, están fijando junta médica o audiencia para revisión a los 2 meses de que se peticiona. Bueno, eso no sirve. La persona ya no, o probablemente no sirva, en un caso puede servir, pero en muchos no. Estas consideraciones. La pregunta, en estos casos, cuando demora mucho la fijación, y 2 meses, mes y medio es mucho, ese tiempo, cuando el empleador hace uso del podrá, es decir, dudó y pidió que resuelva la junta médica, ¿es con derecho a salarios o no? Creo que hasta que no esté, no haya una cuestión, no se haya pedido la junta médica, también que está en tela de juicio, pero el certificado no ha sido desvirtuado. Tenemos una cantidad enorme de juntas escritas que ante la discrepancia vale o se le da un poquito más de preeminencia al certificado del trabajador. Así que hasta que la junta médica no se haya expedido, me parece a mí, haciendo un poco de aplicación de los principios generales del derecho al trabajo, tendría que ser con el pago de remuneración. Sería interesante que el legislador lo hubiese dicho, ¿no? Totalmente de acuerdo. Gracias. Hola Agustín, gracias por la disertación. Siguiendo la línea acá del doctor Tosca, ¿cuál crees que sería una solución protectoria para el trabajador en caso de que él comparezca ante el contralor y el empleador sostenga lo que dice su médico y determine el no pago de salarios por entender que son faltas injustificadas? ¿Sí? Que no sea el despido indirecto, porque eso lo coloca ante un juicio y ante la carga de la prueba. ¿Sí? ¿Cuál crees que sería la solución protectoria ante esas circunstancias, atendiendo a que el trabajador empieza a correr los días y no tiene ingresos? Tenemos a mano, como ayer mencionaba creo la doctora Clerici, tenemos un procedimiento, una posibilidad de medida autosatisfactiva que se me ocurre, puede llegar a ser una buena herramienta para el trabajador a fin de garantizarse el salario y evitar, y que esa no es la voluntad del trabajador también, evitar llegar a un despido indirecto. O sea, habría que pensar en una forma en que ese salario sea exigible. Bueno, esta se me ocurre, no la solución, no es la panacea, no es el Edén, pero se me ocurre que puede llegar a ser una herramienta que el trabajador puede utilizar. ¿Cómo ves la alternativa del cobro sumarísimo de salario? No la veo porque hay una discusión. Cobro sumarísimo no tiene que haber una discusión sobre la procedencia de ese salario. Y acá tenemos una controversia. Con lo cual, cobro sumarísimo me hace un poco de ruido que se dé el requisito de la norma procesal para habilitar. Me parece bastante discutible, ¿no? Porque, sí, totalmente, pero me parece que es una herramienta hay absolutamente una válida pues, y ante el apremio, ¿no? de la circunstancia alimentaria que padece el trabajador. Seguramente, pero la verdad que habiendo una cuestión, una discusión de fondo, por ahí se me hace un poco más difícil de justificar eso. Gracias, gracias. ¿Alguien más? Buenas. Mi pregunta es en realidad la controversia de la incumbencia profesional de los psicólogos para prescribir reposos de larga duración. Y ahora este agregado que hace el artículo 210 dice completamente profesionales médicos habilitados para el ejercicio de la medicina. ¿Qué genera ese cambio en relación a toda esta discusión que ya dijimos tiene jurisprudencia y demás, pero para adelante? ¿Debe interpretarse que puso fin a esa discusión la norma si el psicólogo debía o no debía ser profesional de medicina? Esa sería... Para mí no le pone fin a la discusión porque lo único que está diciendo es que el certificado tiene que ser expedido por un profesional de la medicina. ¿El psicólogo ejerce la medicina? Sí, es cierto. Ahora,
dentro de las facultades que tiene el psicólogo en la ley de ejercicio profesional, está la de prescribir reposo médico, y ahí es donde entra la discusión. La verdad que, insisto, mi gusto leyendo la 972 o la paralela de Neuquén no surgiría tan claramente como para poder decir el psicólogo puede. Reconozco que hay fallos que lo avalan, pero me parece que no termina de decidir esa cuestión. Sí, perdón, médicos. No dice profesionales habilitados para el ejercicio de la medicina, sino que creo yo que la palabra médicos no es casual. Que sea médico, que sea un médico, no psicólogo. No, claro, no habla de profesionales habilitados. Sí, seguramente habrá que verlo eso. ¿Qué sentido le damos a la palabra médico? ¿Le estamos dando el del médico que ejerce esa profesión o el que trata la salud? Bueno, gracias. Habrá que ver eso. Buenísimo, Agus. Creo que la norma nos va a dar mucho para tallar. Creo que la 576 es de la ley de profesionales auxiliares de la medicina, de Neuquén. Y coincido con vos que no los faculta a los psicólogos a certificar. No obstante, también hay jurisprudencia, y sobre todo derivada de la actuación de la administración pública que admitió primeramente los certificados psicológicos. Una fractura de tibia y peroné, amputación de 2 piernas, creo que estamos en casos que no justifican el conflicto. Creo que el conflicto que se genera habitualmente con esto tiene que ver con, primero, que el Estado es el que está obligado a abastecer esta contingencia que no es culpable, digamos, que no está producida dentro del ámbito de trabajo. Nosotros tenemos históricamente esto que se ha desplazado hacia la responsabilidad del empleador, y el problema que se genera no es tanto la erogación, sobre todo en las pequeñas empresas, de los costos que esto significa, sino que cuando el conflicto ya se produce dentro del ámbito de trabajo, el conflicto entre empleador y empleado se produce dentro del ámbito de trabajo, empiezan a aparecer los certificados, sobre todo los psicológicos, de patologías que no son tan fácilmente comprobables como la lumbalgia, la gastroenteritis. Este tipo de cuestiones son las que generan más conflicto y son las que llegan a tribunales, y no tanto las fracturas en un partido de fútbol. Creo yo que, me parece a mí que en estos casos, lo que planteaba Marcelo, sobre todo por lo que hemos visto en cuestiones de medidas autosatisfactivas del otro lado del río, creo que una medida cautelar, diciendo, bueno, paguen el sueldo hasta que esto se resuelva, sería una solución. Te pregunto si has visto que haya habido intervención de algún instituto público, ya no privado. Nosotros hemos visto juntas médicas privadas en los dos lados del río. ¿Has visto algún dictamen de instituto público? Aquí ha habido intervención del hospital de Cipolletti en una cuestión así. Honestamente, no. Junta médica privada, montones, podemos decir, pero del hospital público no he visto. No sé si alguno en el auditorio tiene alguna experiencia, pero por lo menos en lo que a mí respecta no me ha tocado. Es interesante ver cómo abordan el tema. Y agrego lo que vos decías, además de los psicológicos, los temas psiquiátricos, que ahí sorteas un poco la valla de la facultad del profesional para dar la licencia. El psiquiatra es un médico, pero también es de difícil comprobación al extremo. Bueno, tenemos experiencia en la región, nos conocemos y sabemos que hay algunos psiquiatras incluso que tienen no quiero decir industria porque ya está muy repetido, pero tienen su mecanismo de automatización de certificados. Y eso, por suerte o por desgracia, ya lo conocemos, y cuando viene un certificado de uno de estos profesionales, los propios tribunales lo identifican. Creo que ahí es donde tenemos el desafío de conocer un poco cómo es que se maneja la cuestión. Estamos presentando proyectos
para tener un sistema parecido al rionegrino en Neuquén. Es cierto que la presentación de la obligación de que tenga que pagar esto el empleador conspira contra la imparcialidad, pero no hay otra manera de bonificar este servicio por ahí a través de una tasa. Eso es lo que estamos sugiriendo, una tasa fija. Y lo que estamos sugiriendo también, o nos parece recomendable, es que las notificaciones y las comunicaciones e incluso las primeras entrevistas sean desarrolladas de manera electrónica, porque aquí lo que conspira contra la eficacia de este sistema, o la eficiencia, porque al final es conservar el vínculo, estamos tratando de conservarlo, es la comunicación electrónica. En la mayor parte de los casos, como vos decías, la mayor parte de las empresas no tienen 150 empleados. La mayor parte de las empresas no tienen ni 10 empleados. Asumir el costo de contratar una junta médica es onerosísimo. Primero, es poco práctico. Un tipo que tiene una pyme no tiene un médico cerca para pedirle una junta médica, y esto tarda, le hacen el presupuesto, tarda una semana, y si le tienen que mandar la carta de documento y el trabajador la quiere recibir, son 15 días. Entonces la comunicación electrónica es muy importante. Y también tener sistemas que sean accesibles para la gente, para que la gente lo pueda comprobar, sistemas electrónicos, informáticos, una plataforma de acceso sencillo a este tipo de discrepancias sería clave. Si no público, por lo menos privado o en un instituto público, pero me parece que ahí está la clave, conciliar ahí rápidamente. Totalmente de acuerdo, como dije hace un rato, estamos en el año 2026. No aprovechar la tecnología o usar la tecnología solamente para ver videos en el celular no tiene mucho sentido, y creo que este es un sentido muy útil que le podríamos dar. Y sí, totalmente de acuerdo. Comentar un poco mi experiencia personal. Yo tuve un caso como planteaba Marcelo, inicié un cobro ejecutivo de haberes por la retención que le hicieron contra la empresa Arno, que es un galpón de Villa Manzano, y acá en Cipolletti fue. Y creo que en 20 o 25 días cobraron los sueldos que estaban retenidos. Así que lo que dice Marcelo es perfectamente válido para plantear. Me alegro que sea una solución, entonces, que te haya dado resultado. No lo hablé con Marcelo eso, lo decido ahora. Bueno, ¿alguien más? ¿No? Bueno, damos por concluida esta primera etapa y bueno, vamos al break. Sí.